Un sábado más a las charlas, conferencias de la Orden Rosacruz ON, fundada por el maestro Johansson. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema también, como tantos otros, muy interesante, que aparentemente es sencillo, pero que encierra pues bastante profundidad. ¿Quién es un maestro espiritual? Generalmente, cuando en nuestras investigaciones hemos asistido a muchas charlas, hemos visto vídeos, pues vemos ingente cantidad de maestros, pero estrictamente hablando, ¿quién se puede decir realmente qué es un verdadero maestro? Bien, actualmente hablamos del arquetipo del buscador espiritual, es decir, pues aquella persona que necesita respuestas a las preguntas clásicas sobre nuestra existencia, nuestro lugar en el cosmos, nuestra relación con la divinidad, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, vamos, las preguntas que nos hemos hecho todos y que todavía generalmente nos solemos hacer. Obviamente que para llegar a realizarse esas preguntas, esas personas necesitan pues una inquietud muy clara, cuyo origen está muy dentro de ellas mismas. El animal racional es un trío de materia, energía y ego. Materia por la constitución pluridimensional de cuerpos que van desde el físico hasta el causal, sumando 5 cuerpos en total: físico, astral, vital, mental, causal. Energía por la diversidad de modalidades energéticas que posee cada uno de los cuerpos. Y ego, como venimos repitiendo durante todas las charlas, pues por la serie múltiple de agregados psíquicos que en suma pues son los que constituyen eso que es el animal racional. Cuando se habla de ego, afirma el maestro Johansson, pues no hacemos mención alguna y bueno, pues eh, menos todavía parangonamos esto que es el ego con aquello que es lo divinal, no hacemos esa identificación con eso que es Atman, con el Padre que mora en secreto, no tiene absolutamente nada que ver. Esa comparativa no tiene sentido. El ego no tiene nada de divino. El ego es simplemente un conjunto de valores positivos o negativos. Esos valores o agregados psíquicos, astrales, mentales, volitivos, son lo que en forma definida reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes en realidad son legión. Muy dentro, en los trasfondos de eso que es el subconsciente, pues encontramos el Buddhata, lo que es nuestra conciencia, la chispa divina. Algunos investigadores han confundido el Buddhata con el íntimo, incluso con el Cristo cósmico. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es eso que realmente somos. Toda mina racional, todo animalito racional, cuando no se haya definitivamente perdido, pues posee muy dentro de sí mismo, afirma el maestro, eso que es el Buddhata. Y el Buddhata, la conciencia, se encuentra completamente dormida y no puede manifestarse. Si la conciencia se halla dormida, no trabaja, no actúa, y entonces es como si realmente pues, no hubiera conciencia. Bien, el íntimo, el padre, envía constantemente sus impulsos a la conciencia para despertarla y ayudarla a salir de la cárcel en la que se halla prisionera. A veces esos impulsos son percibidos y captados por el Buddhata, y es entonces que la persona manifiesta ciertos deseos o ansias de buscar la verdad, de encontrar a Dios, de perfeccionarse, bueno, la cierta inquietud que hemos sentido todos, ¿no?, en nuestra búsqueda. Y camina por la ancha avenida de la vida y si tiene el merecimiento o suerte, entre comillas, de encontrarse con los maestros de la loja blanca, empieza el cultivo de sí mismo, con el despertar de su conciencia, el conocimiento de sí mismo, la transmutación de la simiente sexual, intenta sentir amor, hacer el bien, etc. Si los impulsos recibidos por la conciencia son muy aprovechados, pues la persona continúa en el sendero, mas si solo fueron momentáneos y no tuvieron el efecto adecuado, afirma el maestro, pues el sujeto abandona el sendero y se introduce nuevamente en el maremágnum de teorías, dogmas, religiones y otra vez a la involución en las infradimensiones del planeta Tierra, a efectos de que sea liberada la conciencia tras ser sometido el ego, los yoes, a polvareda cósmica ahí en el centro planetario. Todo Buddhata que recibe los impulsos de su padre logra ese despertar, si así lo quiere,
porque es libre para decidirse por el despertar o el mantenerse en la inconsciencia. El hijo, afirma el maestro Johansson, no es títere del padre. El Buddhata tiene libre albedrío, libre determinación para hacer o no caso de los mensajes del padre, del íntimo. Si realmente el Buddhata ansía llegar a la liberación de sí mismo, si anhela llegar al padre y fusionarse con él, pues iniciará la batalla contra el ego y luchará por todos los medios hasta lograr su emancipación interna. El ser, el padre, es el mejor padre, por supuesto, y no quiere que ninguna de sus chispas se pierda. Atman no es como un árbol que, si el viento sacude fuerte, deja que sus hojas sean llevadas a la deriva y se extravíen de su tronco común. Atman cuida a todos y cada uno de sus hojas y jamás ninguna de ellas se pierde, salvo una renuncia tácita o una tergiversación de su propia naturaleza divina, y ello luego de haber traspuesto los límites cíclicos de renacimientos y haber concluido pues con eso que los esoteristas auténticos llaman hiperciclos. La chispa divina o Buddhata, cuando recibe los impulsos del Padre, pues reacciona generalmente en forma positiva. Y es entonces cuando inicia su búsqueda y siempre encuentra el sendero que le llevará hasta los brazos del Padre, si vale la expresión, el Padre bien amado y de la Divina Madre. El Buddhata, en todas y cada una de sus existencias terrenas, pues encuentra siempre un vehículo de expresión de la logia blanca y puede encaminarse en él. Las enseñanzas de la Rosa Cruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado maestro del fuego y la luz. El maestro Johansson afirma que todos los grandes maestros, como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, enseñaron la Rosa Cruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. No hay ninguna diferencia en toda la enseñanza. El conocimiento es el mismo. Lo único que varía, pues, son las formas de expresión. El Buddhata siempre encuentra el sendero y de ello tiene conciencia, lo sabe y lo conoce, pero hay alguien que no quiere saber nada de ese camino y utiliza sus razonamientos para evitar el ingreso del Buddhata al verdadero sendero y desviar al Buddhata del camino de la verdad y la vida. Y si el Buddhata es débil, pues no presenta batalla y se deja absorber por el ego. Entonces la persona cae en las redes de los yoes y ofrece una terrible resistencia a aceptar las enseñanzas sagradas primero y luego rechaza violentamente la castidad científica, es decir, la transmutación, y la disolución del ego. Y al final o se hace enemigo de la Rosa Cruz o simplemente se aleja total o definitivamente. El ego en realidad pues no quiere saber nada de la Rosa Cruz y hace todo lo posible porque la esencia o el Buddhata se adormezca, se identifique con el mundo de Maya y se duerma. La Rosa Cruz es la enseñanza brindada en todo tiempo y lugar por todo maestro del fuego y la luz, y esa enseñanza está encaminada al despertar de la conciencia y al religare con la divinidad, es decir, a la unión con la divinidad, a romper el bucle samsara, el bucle del samsara, el bucle samsárico de nacimientos y muertes, trascenderlo, fabricar los cuerpos solares, es decir, los cuerpos existenciales del ser, y realizar esa obra que se menciona en los libros de los más grandes alquimistas, esa gran obra cuyas fases han expresado simbólicamente no solo en las obras de Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, el famoso cosmopolita, el mítico Bernardo el Trevisano, enseñanza que se contiene también simbólicamente en la mitología griega, egipcia, pero también en el arte, desde las catedrales góticas hasta las moradas filosofales del Renacimiento, y la enseñanza no ha variado, siempre es la misma, que se resume en los 5 valores: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Entendiendo por vida el trabajo con las aguas de la vida, es decir, con nuestras propias aguas espermáticas, utilizando 3 tipos de transmutación alquímica de energía sexual. Transmutación unipolar, para aquellas personas que todavía no trabajan con su pareja, con su otro polo opuesto, hombre o mujer, pueden realizar la transmutación unipolar y avanzar realmente bastante camino en el sendero. De hecho, pueden completar todo el sendero probatorio,
todas las iniciaciones de hemisferios menores con la transmutación unipolar, más, por supuesto, la vivencia del resto de valores. Alguien puede llegar al despertar de la consciencia sin problema alguno, viviendo los 5 valores, si trabaja con la transmutación unipolar. Pues bien, luego posteriormente, en los 3 tipos de transmutación, la primera es la unipolar, existe la transmutación bipolar para aquellos que ya tienen su pareja, pero que todavía no trabajan con la conexión del lingam yoni, es decir, con la conexión sexual, sino que se puede la pareja coger perfectamente de las manos y ahí se establece un circuito bioelectromagnético de intercambio energético. Posteriormente, entonces, acudimos a la fase de transmutación integral, el famoso secreto secretorum de todos los tiempos, denominado también arcano solar, gran arcano, arcano AZF, Udvareta Yoga, Tantra Blanco, Saja Maituna, magia sexual. Todos esos términos son equivalentes cuando se habla de la magia sexual, cuando se habla del famoso secreto del gran arcano, donde ya sí que hay conexión de Lingam Yoni, hay conexión sexual, pero sin expectación de orgasmo y sin derrame seminal. Eso tiene que quedar muy claro. Lo que se produce en lo que es en la pareja es una magnífica transmutación de su simiente, cuyo resultado de esa transmutación es energía crística, es ese concepto del cual se habla en la India, es hojas, o ese concepto del cual se menciona simbólicamente en los libros de alquimia, el mercurio de los filósofos que sube victorioso por los nadis y de Pingala hasta el destilador del cerebro, desembocado finalmente en el corazón, porque ahí, en el corazón, es realmente donde se encuentra nuestra esencia, el Buddhata, la conciencia. Y esa conciencia necesita un aporte suplementario, necesita un aporte energético para poder despertar. Y ese aporte se lo da precisamente lo que es la transmutación de energía sexual. Pues bien, esos son los 3 tipos de transmutación que son fundamentales cuando queremos hablar del despertar de la conciencia. Posteriormente, el valor de la muerte, como no podía ser de otra manera, hablamos de la muerte mística, es decir, de la muerte del ego. Debemos de iniciar un control inicial, un control del ego, un control yoístico. No debemos de dar rienda suelta al ego para su manifestación, sino que la muerte del ego empieza realmente con su debilitamiento. Cuando aprendemos a controlar el ego, empieza concretamente a debilitarse. De manera contraria, así en su contrario, si el ego se fortalece, obviamente se hace fuerte. Con lo cual ahí, obviamente, la posición dominante la tendría el ego. Para que el ego no se exprese a través de la criatura humana, debe de controlarse y, a su vez, progresivamente con ese control, se va debilitando. Posteriormente, ya cuando se despierte conciencia y cuando se despierte el foco sagrado de Kundalini, obviamente ya se podrá abordar la eliminación de los yoes. Pero eso ya es otro cantar. El valor de la libertad. Nadie puede ser libre si está sometido a las cadenas del ego. Con lo cual debemos de aprender a trabajar con la atención y a dividir la atención en 3. Hacer el ejercicio de la división de la atención consciente en 3. Nosotros lo denominamos la práctica del IAU-OM. Individualidad, acción, ubicación. Hacemos una división en 3 de la atención, sintiéndonos, 1, nos autorrecordamos como conciencia, como individuos, pero como conciencia, no como ego. Y ya, posteriormente, utilizamos la autoobservación, extendiendo la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado y, a su vez, sin perder nuestra individualidad como conciencias y sin perder nuestra autoobservación respecto a lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera, establecemos un muro de contención a eso que es toda la implementación, todo lo que es el bombardeo mental de imágenes, ideas, pensamientos, y en ese instante es cuando realmente vivimos el aquí y el ahora, que algunos autores pues, han intentado abordar en otros textos, bastante meritoriamente, pero realmente la explicación correcta es la que se está dando, que ha sido explicada por el maestro Johansson. Intentamos transmitir justamente la manera correcta de vivir ese autorrecuerdo y esa autoobservación. Con lo cual, el valor de la libertad tiene 2 columnas torales, tiene 2 aspectos.
Autorrecuerdo, autorrecordándonos como conciencias, la individualidad, y la segunda columna toral es la autoobservación, autoobservándonos lo que estamos haciendo en un momento dado y autoobservando el lugar en el que nos encontramos. Sintiéndonos uno, realmente dividimos la atención en tres. Esa es la práctica de la libertad, la práctica del IAU. Y si se quiere, se puede acompañar, se puede coadyuvar la práctica con el mantra OM, pronunciado internamente, con la cadencia, si se quiere, de los latidos del corazón. Una magnífica práctica para vivir el presente, para vivir el aquí y el ahora y romper esa dinámica mental, esa injerencia de la mente que nos sumerge continuamente en el sueño. Si queremos empezar a romper el sueño, tenemos que vivir el IAU-OM. Por último, el valor del amor y de la sabiduría. En el valor del amor, obviamente debemos de aprender a amar al prójimo más que a nosotros mismos, y no hay mayor amor que darle la enseñanza Rosacruz gratuitamente a los demás, que es tal como la hemos recibido. Y el valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. Obviamente, sentir a nuestros divinos padres en todo momento, acudir a ellos para absolutamente todo, muchísimo más cuando queremos hacer alguna práctica, y lo que es la prioridad para hacer la voluntad del Padre es despertar consciente. Esos 5 valores vividos al unísono, vividos realmente en la vida de cada uno de nosotros, llevan al aspirante indefectiblemente al despertar de la conciencia, a la autorrealización, a romper la rueda del samsara, a fabricar sus cuerpos existenciales del ser, a constituirse en un bodhisattva, a realizar la gran obra de los alquimistas para llegar hasta la última montaña de las 3 y completar todo el trabajo alquímico. Bien, esos son los 5 valores que nos llevan a obtener realmente la maestría. Pero si continuamos un poquito más adelante, la enseñanza de la Rosacruz es la misma que millones de siglos atrás surgió en el amanecer de la vida. Encontramos Mahavantaras o pasados días cósmicos, y fue precisamente el sapientísimo sacerdote del Dios Altísimo, el venerable Logos Melquisedec, quien estableció el orden de Melquisedec, es decir, la orden Rosacruz, allí en la lejana Lemuria. Fue Oannes, es decir, su bodhisattva, quien se impuso la gigantesca misión de realizar la obra del Padre en todos los continentes de la también sumergida Atlántida. Muchos iniciados y maestros de la Rosacruz coadyuvaron y coadyuvan a esa suprema y gran misión, encendiendo constantemente la luz de la Rosacruz en todo tiempo y lugar. En realidad, actualmente asistimos a una situación verdaderamente compleja para la persona que se constituye en buscador. Nos referimos, por un lado, a la ola de desinformación que existe en la web y, por otro lado, la abundante información sobre formas de autoconocimiento, etc. El exponente de todo ello son la multitud de gurús, maestros espirituales, venidos allende los mares, con sus túnicas color azafrán o sus exuberantes turbantes, a ilustrar a las masas sobre meditación, el despertar espiritual, las distintas formas de yoga, etc. Por supuesto que no faltan los coaches de última hora, ni los autores que corrigen y ofrecen su propio sistema de realización personal, enmendando la plana y desechando todo lo afirmado por los maestros e iniciados del pasado, incluso distorsionando bastante el conocimiento ancestral. El principal obstáculo para el despertar se encuentra en el ego. Como venimos repitiendo reiteradamente, el ego, los yoes, constituyen el principal problema. El alimento fundamental del ego se halla en la fornicación, es decir, en el derrame seminal y en el orgasmo. Según afirma el maestro Johansson, todos los esclavos del ego defienden a su amo y no desean, es obvio, liberarse, porque su liberación significa muerte. Todos aquellos que de alguna manera y otra defienden la fornicación son los que constantemente defienden al ego y defienden a sus yoes fornicarios. Resulta interesante saber que los principales líderes religiosos son los más encarnizados defensores del ego. El ego es idolatrado, cuidado, protegido, alimentado, pues por todos aquellos que asimismo se consideran guías, pastores, maestros, ancianos, piedras de iglesia, obispos, élderes, gurús, avataras, etc. El ego no solo tiene sus paladines entre los religiosos, sino también entre quienes no son religiosos. Todos aquellos rebeldes
pensadores filósofos que han dado la espalda al dogmatismo teísta, como dice el maestro, y que, bueno, veneran y rinden culto únicamente a lo que ven sus ojos y aquello que ha sido comprobado por la ciencia, resultan igualmente los mayores fieles y defensores de la fornicación. El mundo de la ciencia, el mundo de los intelectuales, constituye una fuerte muralla de defensa de eso que es el ego. La llamada ciencia de la medicina especialmente defiende la fornicación. La medicina y la religión son los bastiones más queridos por la logia negra, pues en ellos haya pues los más aguerridos gladiadores de la fornicación, los más fieles protectores del ego. ¿Qué es un maestro? Entonces, alguien podría afirmar. Pues tal como dice el maestro Johansson, un maestro no es cortesano de las religiones, es su juez. El maestro no sigue las enseñanzas de tal o cual religión. El maestro las conoce, las ha conocido, las ha vivido y experimentado. Los incapaces de experimentar la verdad buscan una ciencia, un arte, o buscan una religión. El maestro no sigue a ninguna religión. El maestro conduce, guía y orienta a los religiosos. Es un hombre superior, mucho más allá del tiempo, del espacio y de la eternidad. Al hombre lo han hecho los dioses, el maestro se hace en Dios. El maestro es un Dios. Dios es en el maestro. La estrella de Belén anuncia el nacimiento del maestro. No hay contradicción posible en los maestros de conciencia despierta. Ellos son la verdad. El verbo de sus labios es luminoso, es ígneo, tangible, real. Podrá decapitárseles cual Juan el Bautista fue, mas en ellos continuará eso que es el verbo. El maestro es antes de su tiempo y es en su tiempo y va más allá de su tiempo. Se adelanta en ciencia a los siglos y en conciencia a los milenios. Es por eso el maestro que se orienta los iniciados y por él se guían los aspirantes a la luz, la verdad. Pero entonces, ¿cómo se forja un maestro? Alguien podría preguntarse. Bueno, todo en el universo obedece a una jerarquía y existen maestros y maestros con distintos grados de perfección. Pero para alcanzar la maestría en los misterios del fuego y la luz, se necesita el primer paso, que es el despertar de la conciencia. Alguien que pretende ser maestro y no ha despertado estrictamente hablando, pues no es un maestro. ¿Quién puede realizar alguna aportación interesante? Bueno, seguramente puede aportarnos algo en alguna charla, alguna conferencia, pues algún conferenciante puede dar incluso alguna perla, alguna recopilación de enseñanzas. Sin duda, pero no se puede calificar a nadie que no haya despertado de maestro de luz o de vehículo de expresión de la divinidad. Estamos acostumbrados a escuchar por doquier la expresión muy repetida de que cada uno debe de aprender a ser su propio maestro. Y en cierta medida entendemos esa afirmación. La vida es un aprendizaje realmente continuo de la adversidad, de los errores que todos cometemos, obviamente. Todos aprendemos y o teóricamente deberíamos de aprender. Debería de ser así, diríamos, ¿no? Pero el verdadero maestro es nuestro padre interno, es nuestro íntimo. Y mientras alguien no se una a su padre interno, pues, ¿qué maestro puede ser? Pero entonces, ¿cómo puede alguien convertirse en un maestro? Es una pregunta fundamental, ¿no? En la charla que nos ocupa. Como ya hemos dicho, pues el primer paso es despertar. La humanidad entera, cada uno de los individuos que pululan por las calles de este planeta, o por sus selvas, o por sus desiertos, o pueblos y ciudades, piensan que la evolución les ha convertido en el rey de la creación. Piensan que están muy despiertos. Piensan que las leyes que rigen la llamada evolución les llevarán a la perfección. La capacidad de autoengaño del animal racional realmente no tiene límite. Como ya expresamos anteriormente, el animal racional no puede hacer. Todo le sucede así como cuando llueve, sopla el viento, etc. Afirmamos anteriormente también que el hombre se arroga capacidades que no tiene. Capacidad de hacer, voluntad y conciencia. El dominio del ego es importante, es impactante y digamos que nos puede
prácticamente superar, pero se puede vencer en la batalla más grande del cosmos. La consigna es despertar. El ego mantiene adormilada totalmente la conciencia y alguien que no ha despertado, lo único que sucede es que se convierte en un vehículo de expresión de eso que es el ego. Para que el maestro se exprese a través de su bodhisattva, es decir, de la persona humana, pues se tiene que cumplir unos requisitos que nos ayudará a comprender cómo se constituye o se forja un verdadero maestro del fuego y la luz. Para unirse al íntimo y convertirse en un bodhisattva, es decir, en vehículo de expresión del íntimo, del maestro, pues hay que vivir los 5 valores y atravesar lo que se denomina, primero, sendero probatorio o misterios menores, culminar con éxito las 9 iniciaciones de misterios menores, alcanzar el despertar de la conciencia, superar las pruebas de los elementos, superar las pruebas de los 4 guardianes del umbral e incursionar después en los misterios mayores. Viviendo los 5 valores de la Rosa Cruz y practicando la transmutación integral, alguien que ya haya despertado tiene la posibilidad de despertar el fuego sagrado del Kundalini en sí mismo, por supuesto, con las prácticas de magia sexual, y con el fuego encendido ya puede dedicarse a eliminar los yoes, mientras Kundalini asciende vértebra tras vértebra hasta llegar al cerebro y posteriormente al corazón. De esa manera nace el maestro de primer grado, siempre en los misterios del fuego. Es así como ese libro que contiene 7 sellos, que es el Apocalipsis de San Juan, poco a poco va dejando leer sus hojas. Abrir el primer sello del Apocalipsis es haber llevado Kundalini hasta el cerebro y el corazón, en el cuerpo físico. Un maestro, para poder expresarse mediante su bodhisattva o persona humana, necesita unos vehículos o unos cuerpos adecuados. Se necesita que el alquimista fabrique los cuerpos solares, los cuerpos existenciales del ser, el astral, vital, mental y causal solares, es decir, lo que se llama el manas superior. El animal racional posee el manas inferior, un cúmulo de cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. Manas superior lo constituyen los cuerpos solares. Manas superior es el fruto de las constantes transmutaciones. Es la flor maravillosa dimanante de la cruz ígnea forjada en la 9ª esfera, afirma el maestro Johansson en su libro La Orden Rosa Cruz, la Orden de Melquisedec. El mana superior es el fruto de las constantes transmutaciones. Es la flor maravillosa dimanante de la cruz ígnea forjada en la 9ª esfera. Estamos asistiendo en las diapositivas a lo que se llama la formación del andrógeno, que es esa unión del alma humana y alma divina, que es lo que tratamos de explicar ahora mismo. Es lo que algunos alquimistas han representado en algunos grabados de los libros de alquimia. Manas inferior es el producto de la fornicación, entendiendo fornicación, como ya hemos dicho muchas veces, el derrame seminal y el orgasmo. El padre que mora en secreto es Atman. Atman es el maestro y Atman tiene 2 almas. Buddhi, el alma divina, y Manas, el alma humana. Buddhi es el alma espiritual y es femenina, y Manas es el alma humana y es masculino. Solo la unión de ambas almas, y aquí vemos una representación maravillosa de las bodas alquímicas, dicho que solo la unión de dichas almas, como dice el maestro, es lo que da origen a eso que es propio y exclusivo de los dioses, conciencia y voluntad. Buddhi y Manas son las almas gemelas de Atman. Y como hemos visto, Manas es a la vez inferior y superior. El Manas superior es el alma humana, los cuerpos solares, y el Manas inferior los cuerpos lunares o animales o inferiores. El alma humana es quien posee todos los vehículos de expresión completamente cristificados. Buddhi es el alma divina y Buddhi es la conciencia plena y totalmente despierta y liberada de su terrible carcelero que es el ego. El Buddhata es la esencia, la chispa divina que toda criatura lleva encarnada. El Buddhata, la conciencia, es prisionera del ego y se halla completamente dormida. Con la boda mística de almas gemelas, como vemos en esta presentación, en este grabado alquimista, se realizan las bodas alquímicas que consustalizan Atman, Buddhi y Manas. Pero entonces, ¿qué es el Bodhisattva? Hay muchos mitómanos, como dice el maestro, que afirman que son bodhisattvas de tal o cual hierofante o de tal maestro. Bodhisattva es simple y llanamente aquel que posee el manas superior, es decir, los cuerpos cristificados, los cuerpos solares. Aquellos que dicen ser bodhisattvas y carecen de cuerpos solares
carecen de alma humana y por lo tanto son impostores y farsantes. Los bodhisattvas, cuando se ven descubiertos en sus elucubraciones e imposturas, afirman que sí, que son realmente bodhisattvas porque están caídos, lo ponen como excusa y que se están levantando. Los bodhisattvas reciben ese título o grado cuando llegan a la alta iniciación en el 5.º grado, cuando llegan a la alta iniciación en el 5.º grado de misterios mayores, no antes. Para lo cual, tal como hemos expresado previamente al llegar a ese momento, el aspirante ha de despertar conciencia, posteriormente ha de despertar Kundalini, ascender el fuego sagrado, vértebra tras vértebra, superando ingente cantidad de pruebas hasta llegar el fuego al cerebro y luego al corazón, en el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Y cuando consigue realizar esa operación en el cuerpo de la voluntad consciente, es decir, en el cuerpo causal, el ascenso de Kundalini desde la zona de coxis hasta el cerebro y el corazón del cuerpo causal es cuando alguien se constituye en Bodhisattva o vehículo de expresión de Atman, de su padre interno, es decir, del maestro. El Bodhisattva, afirma el maestro Johansson, es el alma humana de un maestro, es el Bodhisattva, es el manas superior trabajado en armonía con el Buddhi o alma divina. No hay bodhisattvas de primer grado, segundo, tercero o cuarto grado. El bodhisattva nace en el 5.º grado de los misterios del fuego. Todo bodhisattva, con el trabajo constante y con los 5 valores del magisterio de la luz, llega a la unión con eso que es Atman, con lo que es la mónada divina, con el íntimo, y es obvio que todo maestro cristificado va a dar una enseñanza y esta la constituye pues la castidad científica, es decir, la transmutación de la simiente. Como vemos en distintos grabados de estas páginas anteriores, hemos visto cierta representación realizada que representa la unión del manas de lo que es, perdón, de lo que es el alma humana y el alma divina, como hemos visto, por ejemplo, aquí, hablando siempre del andrógino, aquí en el Laboratorium Oratorium de la alquimia. Aquí vemos otra representación del andrógino, de la unión de la doble naturaleza humana y divina. Aquí vemos una representación de los nadis Ida y Pingala, que van hasta el cerebro y luego hasta el corazón, que es por donde sube la energía sexual transmutada, y simbólicamente el horno del alquimista, el Atanor, lo tenemos a la derecha. Bueno, este es un esquema de lo que tratamos de hablar, de lo que tratamos de explicar, pues, en estas especificaciones. Todo maestro verdadero enseñará la castidad científica, es decir, la transmutación de la simiente, y un maestro cristificado, un verdadero maestro, enseña el camino para el despertar. Y ese camino lo constituyen los 5 valores. Si hay alguien que enseña alguna doctrina, pero no enseña la castidad científica, es decir, no enseña la transmutación alquímica de energía sexual, y no enseña los 5 valores, no muestra claramente el camino para el despertar de la conciencia, no negamos que sea un maestro, pero no un maestro de la logia blanca, sino quizás otro tipo de maestro, quizás un maestro de otros ámbitos, las tinieblas, etcétera, etcétera. Aquí vemos una especificación, como me he comentado antes, esquemática de Atman, el íntimo. A la izquierda vemos Buddhi, el alma divina totalmente despierta, libre de ego. Manas, el alma humana, cuerpos internos cristificados, ahí sería el manas superior. Y el Buddhata, la esencia chispa divina, el alma latente, dormida y prisionera del ego. Haciendo énfasis en eso en ese concepto de la derecha, el manas, el alma humana, cuerpos internos cristificados, eso sería el manas superior. Y el manas inferior, como ya hemos dicho anteriormente, lo constituyen los cuerpos animales, los cuerpos lunares que son producto de la fornicación y que son todos los que tenemos nosotros cuando venimos al mundo. Y siempre los 5 valores para poder realizar todo este trabajo: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Ahí tenemos el libro del maestro, la iniciación Rosacruz. ¿Para llegar a qué? Al despertar. Pues bien, hasta aquí las especificaciones dadas para comprender mejor el concepto o la idea de lo que realmente es un maestro. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna especificación, intentaremos responder.
Muchas gracias a todos. Bueno, hay una consulta a través de WhatsApp que dice, ¿quién es el maestro Johansson? Bien, pues es una buena pregunta. Podríamos contestar, bueno, si vive la enseñanza y despierta, podrá saber quién realmente es el maestro Johansson. La contestación más sencilla sería, maestro Johansson es un maestro de la Logia Blanca. Alguien podría decir o poner en duda estas afirmaciones. Lo único que tiene que hacer es muy sencillo, es vivir los 5 valores, despertar, y entonces comprobará realmente quién es quién. No solo quién es el maestro Johansson, sino quién es quién de todos aquellos que hoy en día enseñan una doctrina, enseñan algo a la humanidad para situar a cada individuo donde le corresponde. Con lo cual, impedimos, exhortamos humildemente a que alguien viva los 5 valores, despierte, entonces sabrá y comprobará de primera mano quién es quién. Rafael, Sí, ¿me puedes, para yo explicarle a otra persona de lo de los 5 valores, para yo explicárselos uno por uno? sí, la síntesis muy resumidamente sería el valor de la vida, siempre la vida concretamente está basada en la energía. Y la mayor fuente de energía que tiene el ser humano es nuestra energía sexual, y es no solo la mayor fuente de energía, sino la más potente que existe en el universo. Entonces, el valor de la vida implica la transmutación de nuestras aguas espermáticas, la transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas, y es fundamental para que la energía sexual transmutada fluya, sea conducida, porque para eso existen, por los canales correspondientes de Ida y Pingala, que van hasta el cerebro y luego van hasta el corazón. Y van hasta el corazón porque precisamente, y ahí tenemos un esquema, justamente en el corazón es donde se encuentra el Buddhata. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué es necesario transmutar? Porque es necesario transmutar porque es uno de los 5 valores que nos llevan al despertar, y hoy, siglo XXI, no se entiende ninguna doctrina si no se implica el trabajo con la sublimación de la sexualidad, con la transmutación alquímica de la energía sexual. Y ese valor de la vida tiene a su vez 3 modalidades de transmutación. La transmutación unipolar, que se puede realizar sin pareja, para la gente que no tiene pareja; transmutación bipolar, para las personas que tienen su pareja, hombre y mujer, pero que todavía no hay conexión sexual, es una fase intermedia de acondicionamiento energético, de limpieza, de preparación. Se puede coger la pareja con las manos y realizar lo que es la práctica de transmutación bipolar, que es exactamente igual que la de transmutación unipolar, pero cogidos de las manos. Y la tercera fase de transmutación es la transmutación integral, o el Tantra blanco, Saja Maituna, Gran Arcano, Arcano Solar, Magia Sexual, Udvareta Yoga, tiene distintas denominaciones, donde ya sí que hay conexión de Lingam Yoni, hay conexión sexual, pero sin expectación de orgasmo ni derrame seminal. Lo que se produce en la conexión de la pareja con lo que es la transmutación integral o tantra blanco es una magnífica transmutación de energía sexual, sin derrame seminal y sin orgasmos repetidos. El valor de la muerte, obviamente, hay que trabajar con el ego. El ego es lo que se expresa a través de la máquina humana, a través del individuo. Entonces hay que realizar un control del ego para que este poco a poco se vaya debilitando. Ese es el principio de la muerte del ego. Estrictamente hablando, el ego muere cuando alguien llega al despertar de la conciencia, y cuando, como consecuencia de las prácticas del Saja Maituna o de la transmutación integral, es posible que pueda despertar el fuego sagrado de Kundalini. Los yoes se eliminan siempre que haya fuego encendido de Kundalini, si no es imposible. Ese es concretamente el valor de la vida. Perdón, ese es el valor de la muerte, lo que es la muerte del ego. Ya hemos dicho que el valor de la vida tiene que ver con nuestras aguas espermáticas y los 3 tipos de transmutación, y el valor de la muerte con la muerte del ego, con un control inicial del mismo. La expresión yoística hay que controlarla e impedir su manifestación. El valor de la libertad nos habla concretamente de que todos somos presa y estamos esclavos de las cadenas del ego. El valor de la libertad se trabaja con la atención, con eso que es la práctica del IAU. Se divide la atención en 3 aspectos: individualidad, acción, ubicación.
el autorrecuerdo nos hace autorrecordarnos como consciencias. Como individuos nos autorrecordamos como consciencias. Y mediante la autoobservación nos autoobservamos lo que estamos haciendo en un momento dado y a su vez extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. Es decir, primero nos autorrecordamos como consciencias, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado y a su vez, sin perder nuestra individualidad y perder lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De esa manera rompemos la acción de la dinámica mental que nos sumerge en el sueño y vivimos estrictamente hablando el aquí y el ahora, con la atención dividido en tres, pero sintiéndonos un individuo íntegro. Podemos ayudar esa práctica mentalizando internamente el mantra OM. Y por último, el valor del amor y de la sabiduría. El valor del amor es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y uno de los máximos exponentes de ese amor es darles lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza Rosa Cruz, por supuesto gratuitamente. Y el valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre, que es sentir en todo momento a nuestros divinos padres, sentirles realmente a nuestro lado, acudir a ellos para cualquier práctica y esforzarnos por hacer su voluntad. Y su voluntad prioritariamente debe ser que despertemos, llegar al despertar de la conciencia. Vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. En síntesis, lleva al aspirante al despertar de la conciencia, a su cristificación, a romper la rueda del samsara, a atravesar todo el camino iniciático cumplimentando las tres montañas y a realizar esa gran obra del alquimista, en la cual culmina con el alquimista, el aspirante, el maestro, sumergiéndose en la increada luz de lo absoluto. Esos son los 5 valores. Gracias, entendí. Otra pregunta que me surge es cuando va a despertar o está despertando la energía Kundalini a través de cada vértebra, ¿ese es un impacto fuerte o se va haciendo paulatino progresivamente? ¿Es un impacto que se da en un momento, se va dando con el tiempo? O sea, eso que se explica con el despertar del Kundalini, ¿es como un evento o es un proceso? Bien, todo es una gestación. Al igual que un niño se gesta en el vientre materno durante 9 meses, al igual que los iniciados de misterios menores van atravesando las iniciaciones de misterios menores, que también son 9, de la misma manera, en un momento dado, asistimos al despertar de Kundalini, pero a partir de ese despertar en el mismísimo chakra Muladhara, en ese instante, la subida de ese fuego es lenta. Y es lenta porque cada vértebra implica pruebas y más pruebas, y obviamente esas pruebas que tienen que ver fundamentalmente contra nosotros mismos, contra nuestro propio ego, pues implican que ese fuego vaya lentamente subiendo hacia arriba hasta completar las entre 3 vértebras. ¿Por dónde sube? ¿Por dónde sube realmente ese fuego? Bueno, sube por un canal interno, que es el canal Shushuma, que es el canal que contiene la propia columna vertebral. Tendremos que diferenciar los nadis y Ida Pingala, por donde sube la energía sexual transmutada en las prácticas de transmutación, de lo que es el canal Shushuma, que es justamente el canal que contiene o que está contenido en el interior de la columna vertebral y que es por ese canal por donde sube Kundalini, lentamente, progresivamente, según el avance del propio aspirante y la superación de las pertinentes pruebas. No es que Kundalini despierte y de manera trepidante suba hasta el cerebro. No, no es así. Es lento subir, sin descanso, pero lento, porque hay que superar esas pruebas y el aspirante es medido en cada una de las vértebras. Bien, si no hay más, terminamos por hoy dando las gracias a los asistentes. Muchísimas gracias, como siempre, Laura. Y hasta una próxima ocasión. Esperemos seguir en la misma línea, desmenuzando la enseñanza Rosa Cruz para seguir adelante. Muchas gracias de nuevo a todos, un abrazo y hasta pronto.